Hola, buen día. Yo soy la doctora Janet Jaimes García. Soy oncólogo, pediatra, médico pediatra. Y para finalizar este módulo y todas estas semanas de pláticas, pues vamos a cerrar con un tema muy importante que es el cáncer infantil. En Latinoamérica, pues 92% de la incidencia de cáncer en Latinoamérica es un poco más de 1 millón de casos nuevos, de casos nuevos por año y desafortunadamente una mortalidad bastante alta. México, en cuanto a mortalidad en cáncer, en Latinoamérica, pues ocupamos el tercer lugar. Hay un porcentaje de mortalidad en México del 14%, entonces desafortunadamente pues tenemos esta situación, ¿no? En esta imagen pues vemos solo para resaltar la mortalidad que tenemos. Sabemos que hay 191,000 casos nuevos de cáncer y aproximadamente 84,000 muertes por cáncer. GloboCan reportó en el 2018 que se hizo el diagnóstico de 18 millones de casos nuevos de cáncer en todo el mundo. 200,000 ocurren en niños y adolescentes. En países pues que tienen un alto ingreso, en países desarrollados, pues la sobrevida rebasa el 80%, ¿no? Sin embargo, pues en países de ingresos medios o bajos, la sobrevida apenas alcanza un 20%. En México se reportó en este año 2018 una sobrevida aproximadamente del 57%. Sabemos que es la segunda causa de muerte en niños de 1 a 5 años y esto desafortunadamente nos lleva a que podamos visualizar el impacto que tiene esta enfermedad, ¿no? Es la primera causa de muerte en niños entre los 5 a 14 años y Sencilla reportó 2,000 muertes por año por cáncer infantil. Aquí hay una gráfica de la incidencia por años y pues vamos viendo que la incidencia de cáncer pues ha ido hacia el aumento y esto es gracias a muchos factores que puedan intervenir, entre ellos los ambientales, principalmente incluyendo cuestiones sociales, demográficas, etcétera, ¿no? La tasa de mortalidad, veamos que también, ¿no? Desafortunadamente parece que se diagnostica más, pero también se muere más. Y el problema serio es precisamente esto. Hay una carencia de diagnóstico oportuno, el paciente llega básicamente a los hospitales a fallecer o bien llega y no hay el tratamiento completo, no hay la infraestructura adecuada para tratar las complicaciones que estos pacientes
llegan a tener. ¿Cuál es la situación actual en nuestro país? Bueno, el 65% de todos los cánceres se van a diagnosticar en etapas avanzadas, así que la sobrevida global a 5 años es de 45%. Hay una diferencia bien importante que mencionarles con respecto al cáncer infantil y el cáncer de adulto. El cáncer infantil es un cáncer bastante curable. Hay algunos tipos de cánceres, incluso en etapas avanzadas, con una alta posibilidad de cura en relación a la biología o a la situación en el panorama de opciones de cura en un paciente adulto. Los tipos de tumores pues son completamente diferentes, la biología es diferente, quizás son factores que influyan en que hay una posibilidad mayor de curar a un niño versus la situación del paciente adulto, ¿no? Entonces es bien importante tener estos datos tan relevantes como parte de la justificación del por qué el médico de primer nivel de atención tiene que conocer el tema, tiene que salir adiestrado en el diagnóstico oportuno del paciente que se sospeche cáncer. Desafortunadamente en nuestro país son pocas universidades que tienen la materia de oncología como parte de su currícula, ¿no? La estructura de su enseñanza. Entonces, esto ha limitado porque no es solo el panorama del cáncer infantil, sino además es el panorama del cáncer en general, ¿no? Sabemos que el cáncer es una enfermedad que también ocupa los primeros lugares de mortalidad en el paciente adulto y por lo tanto tenemos un mismo problema en común, el diagnóstico oportuno. Y el diagnóstico oportuno, quien nos va a dar esa oportunidad de hacerla, va a ser el médico de la primera consulta. Y entonces es ahí la importancia y la relevancia de que ustedes conozcan este tema, teniendo estos datos y este panorama tan cruel en cuanto al diagnóstico, en cuanto a la sobrevida, porque forman un papel muy importante el primer nivel de atención. Tenemos la supervivencia 3 años en nuestro país, pues es de las leucemias 50%, cuando en países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, pues su supervivencia a 5 años está por arriba del 98%. La leucemia es uno de los cánceres más frecuentes, la leucemia linfoblástica aguda, es uno de los cánceres más frecuentes en el paciente pediátrico, pero además es uno de los cánceres más curables en pediatría. Por lo tanto, pues es ahí el impacto que tiene el hecho de hacer un diagnóstico oportuno. Los linfomas tienen una sobrevida del 74% y los tumores del sistema nervioso central del 32.8%, ¿no? Desafortunadamente también tenemos que tener en cuenta que cuando un paciente llega en un estado avanzado con un tumor que por biología es agresivo, las limitantes se conjuntan más, ¿no? Estado avanzado, limitantes en el tratamiento, limitantes incluso para el diagnóstico molecular de estos tipos de tumores que nos generan pues conflictos para poder curarlos.
pacientes. El día de hoy, pues he elegido solamente 3 temas. Pudiéramos hablar de cáncer muchísimo tiempo. Sin embargo, por incluso cuestiones de logística, pues vamos a hablar solo acerca de los tumores o los cánceres en pediatría más frecuentes. En general los podemos dividir en hematológicos, tumores malignos hematológicos y malignos sólidos. Y entonces encontramos dentro de los hematológicos las leucemias, que generalmente en el paciente pediátrico el porcentaje, vamos, un 80-90%, van a ser de carácter agudo, es decir, leucemias agudas. Luego tenemos los linfomas, en algunas causísticas esto puede cambiar y ahora tenemos sistema nervioso central y luego linfomas, pero hasta la actualidad ha sido en segundo lugar los linfomas y después los tumores del sistema nervioso central. En esta situación de saber la incidencia de cada uno, pues ya comentamos, la leucemia es uno de los cánceres más comunes, seguidos por los linfomas y los tumores del sistema nervioso central. Vean aquí, se invierte la relación y después pues tenemos el resto de los tumores, ¿no? Como son los tumores de hueso, los tumores de riñón, los tumores de tejidos blandos, los tumores de globo ocular, el neuroblastoma, los tumores hepáticos, que ya son en menor porcentaje. En relación a las leucemias agudas, 90-95% de las leucemias son agudas en el paciente pediátrico. Esto es una diferencia con el paciente adulto. En el adulto generalmente son leucemias crónicas. Aquí en pediatría no, son pacientes con leucemias agudas y solo el 5% van a ser crónicas. De las leucemias agudas, 80% van a corresponder a leucemia linfoblástica aguda. Si hubiera alguna pregunta en exámenes nacionales de cuál es el cáncer infantil más común en la etapa pediátrica, es la leucemia linfoblástica aguda. 15% a 20% van a ser leucemias mieloides agudas. ¿Qué es una leucemia? Una leucemia es una proliferación, es decir, un crecimiento acelerado de una clona anormal de la serie hematopoyética linfoide. Es la enfermedad más frecuente en la infancia y constituye una cuarta parte de los cánceres infantiles. La incidencia es de 3 a 4 por cada 100.000 habitantes. El pico de incidencia mayor en cuanto a edad es de los 2 a los 5 años y frecuentemente en niños pues está asociado a diversos factores. Hay factores de riesgo, como les comentaba. La causa de cáncer, si alguien me pregunta, pues es multifactorial. Hay factores que pueden predisponer, ¿no? Como es la cuestión genética, ¿no? En donde ya, si existe la alteración genética, el riesgo de desarrollar cáncer es alto. Hay situaciones de enfermedades bien específicas en las cuales puede haber esa predisposición genética por las situaciones moleculares, hablamos de genes, que puedan tener como fondo de esa patología y que participen en estos mecanismos de regulación del sistema hematopoyético. Pero en general, la mayoría de los casos no tiene este patrón, no es de causa genética, no tiene este factor predisponente. La mayoría es multifactorial y saber en qué punto hubo el factor, ¿no?, que detonó este proceso de carcinogénesis en un paciente, pues está muy complicado. Tenemos que tener en cuenta que dentro de la historia clínica, cuando nosotros hacemos un interrogatorio, a veces todas las preguntas tienen un porqué, ¿no? Y sobre todo, si el paciente tiene una sospecha alta, pues hay que buscar todos estos factores, hay que preguntar todos estos factores para ver si en algún momento dado de ellos se combinaron factores que pudieron haber predispuesto pues a ese niño a cáncer. Dentro de los factores de riesgo entonces encontramos sobrepeso al nacimiento, ¿no? ¿Qué pasa en nuestra cultura, ¿no? Entre más gordito nazca el bebé, más sano está. Entre más gordito esté, más sano está.
y desafortunadamente no es así. Ustedes saben que en estos casos hay alteración genética, ¿no? Que tiene que ver con la leptina, que tiene que ver con estos mecanismos de regulación o proliferación a este nivel y que también podrían participar, ¿no? En cuestiones de predisposición de cáncer. La exposición paterna a pesticidas, fungicidas o alcohol, fumar, ¿no? Este antecedente importante de los padres es muy básico porque sabemos que alguna alteración que ya esté dada a nivel de ADN de estos pacientes puede ser transferida a su hijo, ¿no? La exposición a benceno, a pinturas, a solventes, herbicidas, y en este punto siempre comento, si nosotros nos fuéramos a investigar qué es el benceno, pues básicamente todo lo que tocamos puede ser un derivado de. Entonces, es una situación que a veces no debemos como de darle pues esa parte de limitante en cuanto a marcarla, ¿no? La leucemia familiar tiene 2 o 3 veces mayor riesgo de leucemia linfoblástica aguda. Bueno, aquí ya existe el antecedente genético. Los gemelos homocigóticos tienen un 25%, y esto es bien importante, sobre todo cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene un gemelo homocigótico. Los factores genéticos, yo en este punto siempre les digo, síndromes genéticos. Un paciente que tenga un síndrome genético, de verdad, independientemente del que sea, aguas porque seguro sí tiene un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. Y en este punto siempre son como los foquitos rojos, ¿no? A veces hay síndromes genéticos más relacionados con uno u otro cáncer, pero en general, si a mí me llega un paciente en la consulta de primer nivel de atención y hay un síndrome genético asociado, aguas. Si hay una enfermedad inmunológica, si hay una enfermedad reumatológica, si hay uso de medicamentos inmunomoduladores, fármacos a veces de uso prolongado, aguas. Son factores de riesgo, desafortunadamente es así. Entonces tenemos el síndrome de Down como uno de los más mencionados. Hay 20 veces de desarrollar leucemia linfoblástica aguda, y esto es súper importante, ¿no? O sea, el riesgo relativo es completamente alto. La neurofibromatosis, el síndrome de Bloom, la anemia de Fanconi, ataxia telangiectasia, la leucemia familiar, la leucemia en gemelos. Pacientes con radiografías frecuentes, si estamos hablando de radiografías realmente muy frecuentes, no estamos hablando sesiones importantes de exposición a radiación, el riesgo de desarrollar una leucemia linfoblástica aguda es de 0.8%. Y solo, bueno, dentro del origen de leucemia por radiación, 8 a 30% se van a relacionar con la radioterapia. Otros más que podemos encontrar es el café, 10 tazas al día, el tabaco, el alcohol,
vodka, el whisky. Y sobre todo este riesgo aumenta cuando se está expuesto in utero, ¿no? O sea, que la mamá. Hay muchos estudios sobre varios agentes. Nosotros o ustedes se hacen el ejercicio de googlar causas de cáncer o factores de riesgo, pues van a encontrar un sinfín de factores de riesgo ambientales, biológicos, físicos, químicos que nos pueden predisponer. Paciente que previamente ya recibió un tratamiento con quimioterapia, antineoplásicos, pues el riesgo de desarrollar una leucemia linfoblástica es alta, 14 veces más con respecto a la población que no tiene esta exposición a antineoplásicos. También tenemos los factores de riesgo virales, ¿no? Madres infectadas con influenza, varicela, otros virus como Epstein-Barr, el virus linfotrópico humano tipo 1, tipo 2. Y bueno, en esta situación es bien importante tener en cuenta que pues los virus hay que tenerles respeto, ¿no? Este virus Epstein-Barr es un virus que desafortunadamente tiene proteínas de adhesión en su membrana que son capaces de adherirse al linfocito y cambiar, ¿no? Dejar la impronta de su genoma en el linfocito y alterar la de un linfocito normal a través del tiempo. Entonces, pues las infecciones siguen siendo un punto muy importante para el factor de riesgo. Inmunodeficiencias como Wiskott-Aldrich, hipogamaglobulinemias, pacientes con niveles bajos de inmunoglobulina se han visto hasta en un 30% de desarrollar leucemia linfoblástica aguda. Bueno, en relación al cuadro clínico, los pacientes llegan a presentar fiebre hasta en un 61%, sangrado en un 48%, linfadenopatías en un 50%, hepatoesplenomegalia hasta en un 63-68%, dolor óseo en un 23%, infiltración a testículo en un 2-3%, infiltración a sistema nervioso central en un 5%, y palidez, astenia, adinamia. Es bien importante que para recordar, nosotros integramos los diagnósticos mediante diagnósticos sindromáticos y entonces tenemos principalmente 5 síndromes, que es el síndrome febril, que básicamente se caracteriza por fiebre. Generalmente la fiebre es arriba de 38 grados, menor de 38.5, excepcionalmente 39 grados no tiene un horario, un predominio de horario y este síndrome se va a caracterizar pues por las características clínicas que nos da la fiebre. Tenemos el síndrome anémico, que va a ser palidez, adinamia, astenia, pulsos rápidos, ¿no? En casos ya graves de una anemia severa, pues el paciente incluso puede llegar a un estado de choque por un cor anémico. Clínicamente, pues vamos a encontrar pulsos rápidos, vamos a encontrar palidez de tegumentos, vamos a encontrar vamos a encontrar soplo en anemias más severas, incluso un soplo hasta ocular. Tenemos el síndrome hemorragíparo o hemorrágico y este síndrome se caracteriza principalmente por sangrados que pueden ser leves hasta severos, ¿no? Sangrados como gingivorragia, epistaxis, hasta melenas, hematemesis, sangrado a nivel de lo que es el sistema nervioso central, pulmonar y puede ser algo leve hasta algo grave. Petequias, equimosis, este síndrome incluye estos síntomas. Síndrome infiltrativo, y el síndrome infiltrativo va a estar caracterizado por adenopatías, va a estar caracterizado por hepatoesplenomegalia, dolor óseo, va a estar caracterizado también por la presencia pues, de la expansión de la matriz ósea y esto genera el dolor. Y finalmente el síndrome infeccioso. Hay muchas enfermedades, entre ellas el cáncer,
pueden debutar de esta manera, ¿no? Con infección, algún proceso infeccioso o infecciones de repetición, paciente que ya lleva 1 o 2 meses con una infección, una gastroenteritis, luego una infección respiratoria o incluso alguna infección pues más grave.
leucemia. Y entonces nosotros tenemos que existe una clasificación de la leucemia que es morfológica, que actualmente ya no tiene tanto peso y se caracteriza principalmente, es una clasificación, se hace una tinción de Wright y esta la determinamos morfológicamente por la presencia de linfoblastos 1 o linfoblastos tipo 2, tipo 3 y generalmente son linfoblastos tipo 1 que son los linfoblastos muy uniformes, pequeños, es lo más habitual. Y lo podemos encontrar hasta en un 84% de los pacientes. Tenemos la clasificación que hacemos mediante inmunofenotipo y citogenética. Y aquí hay algunos factores pronósticos que nos van a ayudar más adelante a individualizar el tratamiento y entonces para eso nos sirve. El inmunofenotipo nos sirve para saber qué tipo de linfoblasto estoy viendo, ¿no? Si es uno de células T o de células B, generalmente hasta el 80-85% son células B, o bien si el paciente tiene características de una leucemia linfoblástica combinada con una leucemia con algunas características de tipo mieloide. Y la citogenética nos ayuda a encontrar alteraciones principalmente a nivel de los cromosomas, de lesiones, traslocaciones, y entonces vamos en búsqueda de traslocaciones tanto de buen pronóstico como de mal pronóstico que nos ayudan para más adelante, para el reto que nos vamos a enfrentar con respecto a veces a las situaciones de respuesta al tratamiento. El cariotipo es un estudio que nos va a contar los cromosomas y entonces también son, podemos encontrar aumentados o disminuidos y también son factores que nos ayudan de alguna manera a pronosticar, ¿no? Un pronóstico, dar un pronóstico. Tenemos pues las alteraciones que se pueden presentar en relación a los cromosomas y básicamente es el número, ¿no? Pueden ser muy mucho más o mucho menos y también se detectan trisomías. Nosotros hacemos una vez que hacemos una evaluación de estos estudios moleculares y de algunos factores de características clínicas como es la edad, como es el número de leucocitos, clasificamos a nuestro paciente en estratos o riesgos y asignamos un protocolo de tratamiento. Dentro de lo que hacemos en la parte oncológica es dar protocolos que están basados generalmente en protocolos americanos o europeos y además vamos a dar tratamiento con quimioterapia y esta quimioterapia puede ser oral, puede ser intramuscular, puede ser intravenosa, intratecal y esta quimioterapia pues el objetivo que tiene pues es ir reduciendo la carga de estos blastos. Nosotros valoramos la respuesta al día 8 y posteriormente vamos valorando las médulas óseas del paciente, mandamos a hacer algo que se llama enfermedad mínima residual y también evaluamos las características de infiltración a nivel del sistema nervioso central. Hay pronósticos favorables en cuanto a parámetros clínicos por citogenética o por inmunofenotipo. Entonces nosotros clasificamos a los pacientes y damos un protocolo. Actualmente la mayoría de los protocolos en México son protocolos que son modificados de los protocolos de Sanyu, que son pioneros en los tratamientos oncológicos a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, y estos protocolos pues estratifican la quimioterapia de acuerdo al riesgo. Y aquí nosotros pues vamos a otorgar quimioterapia y vamos a ir evaluando la respuesta que nuestros pacientes llegan a tener. Las fases del tratamiento, el paciente entra a diferentes fases de tratamiento, una fase intensa, algunos protocolos dan ventana, es un periodo en el cual lo que generalmente se dan son monodrogas, ¿no? o agentes neoplásicos únicos con la finalidad de valorar respuesta y posteriormente inician fases ya de quimioterapia combinada. Los protocolos de quimioterapia
En oncología, en hematología, básicamente están diseñados con multiterapia o agentes combinados, ¿no? Generalmente no damos monoterapias, exceptuando algunos tipos de tumores. Y entonces entran a una fase de inducción a la remisión, que es pues llevar al paciente a una carga tumoral básicamente poco detectable. Consolidación quiere decir que vamos a mantener esa carga baja y posteriormente pasamos a una fase de mantenimiento, la cual es bastante larga, aproximadamente son 2 años y medio de tratamiento y es terapia combinada, es quimioterapia combinada y las vías de administración pues pueden ser vía oral, vía intratecal, intravenosa, intramuscular, ¿no? Y el objetivo principalmente pues es eliminar definitivamente la clona residual. En los pacientes que van a tener infiltración a testículo o infiltración al sistema nervioso central se da un tratamiento con quimioterapia adicional. Y por otro lado tenemos al linfoma de Hodgkin. Esta enfermedad se describió en 1832 por Hodgkin y en 1998 Steinberg y Reed en 1902 describieron la patología, ¿no? En 1940 se desarrolló uno de los primeros esquemas de quimioterapia combinada y en 1970 pues inició un tratamiento que es un esquema de quimioterapia combinada, que es uno de los esquemas que actualmente se siguen utilizando. Representan el 6% de los cánceres infantiles, el tercer lugar en cáncer infantil. La incidencia es de 1 a 10 casos por cada 100.000 habitantes. Puede ser una presentación bimodal, es decir, entre los 15 y 35 años o en los mayores de 50 años. Habitualmente en países industrializados, alrededor la edad de presentación es hacia los 20 años y finales de los 50 años y en países en vías de desarrollo alrededor de los 15 a 19 años. Existen 3 formas, lo que es el infantil, que se da en menores de 14 años, el del adulto joven, que es de 15 a 34 años, y el del adulto mayor, que es de 55 a 74 años. Tiene un cierto predominio hacia la raza blanca, la forma infantil aumentan en familias numerosas y de bajos recursos, y en adultos un estatus económico se caracteriza a veces por un estatus económico alto en países industrializados. La relación de hombre-mujer pues es los menores de 5 años tiene un predominio masculino con una relación de 5:3, en los de 5 a 19 tiene un ligero predominio en el sexo femenino, la celularidad mixta es común en edades tempranas y 85% de los pacientes llegan a presentar enfermedad torácica. A veces pueden debutar con masa mediastinal. Puede estar asociado a inmunodeficiencias que pueden ser primarias y el aumento aumenta 50 veces el riesgo del linfoma de Hodgkin en pacientes con síndrome linfoproliferativo autoinmune. También tener en cuenta los antecedentes etiológicos o los factores predisponentes o factores de riesgo como son la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la ataxia telangiectasia, la relación con virus de Epstein-Barr, sobre todo los de celularidad mixta, VIH y los antecedentes familiares. En cuanto a la fisiopatogenia, el linfoma de Hodgkin surge de las células B del centro germinal. Estas células son células gigantes multinucleadas, son células que pueden ser mononucleares grandes y generalmente hay un fondo de células inflamatorias como son los histiocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y las células plasmáticas. La célula de Reed-Steinberg es una célula binucleada, puede ser multinucleada y bilobulada. Expresan en su membrana CD30 hasta en un 75%, CD15 y CD20 en un 6 a 10%. Y expresan factor de necrosis, citocinas y quimosinas tipo T.
existe la clasificación y entonces la clasificación básicamente va a ser linfoma de Hodgkin con predominio linfocitario nodular, el cual se presenta hasta en un 5 a 10% de los casos, frecuentemente en menores de 10 y con enfermedad localizada no voluminosa. El linfoma de Hodgkin clásico va a tener 4 estripes histológicos, que es el predominio linfocitario, la esclerosis nodular, la celularidad mixta y la depresión linfocitaria. Dentro de las manifestaciones clínicas, aquí sí es bien importante que en este caso los pacientes van a presentar adenopatías. Y entonces en este panorama las adenopatías es uno de los motivos comunes en pediatría. Y entonces, o en el paciente pediátrico, tenemos que tener nuevamente esa información con respecto a las adenopatías. Toda adenopatía mayor de 2 centímetros, independientemente de donde esté, tenemos que darle una importancia en cuanto a su evaluación diagnóstica, ¿no? Los pacientes, también existe una tabla en donde vamos a tener el tamaño y los ganglios que vamos a encontrar en diferentes edades. Y esto es bien importante conocer porque definitivamente en pacientes menores de 5 años generalmente va a ser un motivo de consulta muy común. ¿Qué es lo importante? Pues hacer la evaluación clínica nuevamente, ¿no? Un ganglio, ver el contexto en el que está ese crecimiento ganglionar. Si el paciente tiene un proceso infeccioso bien documentado, pues habrá que valorar la evolución, ¿no? Sobre todo si está en mediciones limítrofes para un riesgo de foco rojo o de alarma para poder hacer un abordaje ya más centrado en búsqueda de otras alteraciones. Y esto pues es bien importante conocer pues que generalmente en estas edades pues hay una gran oportunidad de que tenga adenopatías. Y entonces siempre nosotros consideramos que una adenopatía mayor de 2 centímetros, independientemente en el contexto en el que esté, debemos dar vigilancia. Si yo tengo un proceso infeccioso, generalmente esa adenopatía pues tiene que tener características de un proceso infeccioso, ¿no? Le va a doler al paciente, va a ser blando, va a tener, incluso puede estar caliente, puede estar rojo y el paciente va a presentar un proceso de dolor agudo en ese momento de la infección. Y entonces en este contexto la conducta es dar el tratamiento para el proceso infeccioso y valorar la evolución de esa adenopatía. Si en el transcurso del tratamiento la adenopatía llega a crecer más, entonces es una adenopatía que yo debo de referir para darle prioridad al diagnóstico. Y si yo doy un tratamiento, habitualmente la adenopatía tiene que ir en resolución. Al momento que va resolviéndose el proceso infeccioso, tiene que irse resolviendo la adenopatía. Generalmente podemos dar un lapso de tiempo de 7 hasta 14 días como máximo, como para que se resuelva. Habrá algunas infecciones, ¿no? Virales sobre todo, que puede haber persistencia, y entonces ahí los datos de alarma importantes serían: la adenopatía no ha crecido, va mejorando, quizá no en una evolución esperada, rápida, pero no hay datos clínicos que me sugieran que esa adenopatía tenga un contexto maligno. Entonces, aquí la sugerencia es recordar que hay adenopatías foco rojo, ¿no? Por ejemplo, las adenopatías occipitales, que habitualmente a partir de los 18 meses o menos de 18 meses, estamos aproximadamente a los 12 meses, ya no debe de existir adenopatías occipitales. Las adenopatías epitrocleares, las popliteas, generalmente son adenopatías que no vamos a encontrar y en pacientes a veces menores de 2 años pudiera ser que se encuentren en 0.5 centímetros. Sin embargo, son adenopatías foco rojo.
Y para el resto de la economía, pues lo importante sería el tamaño y las características clínicas que debo de evaluar. Si yo tengo un ganglio mayor de 2 centímetros, está duro, no le duele, no hay un contexto infeccioso, pues sí le debo de dar prioridad a un abordaje diagnóstico porque puede ser el foco rojo de una enfermedad maligna, ¿no? Hay enfermedades ganglionares de otro estirpe y también hay infecciones que pueden llegar a tener adenopatías de manera muy importante y prolongadas. Aún así, si yo estoy viendo un ganglio que persiste, que no disminuye de tamaño, que no tiene un contexto infeccioso y que está por arriba de 2 centímetros y no hay una buena evolución, tengo que valorar oportunamente enviar a mi paciente a una valoración por el subespecialista. Y bueno, en otras manifestaciones clínicas van a ser la enfermedad mediastinal o la masa mediastinal y esto se va a presentar principalmente en adolescentes y adultos hasta en un 75%. En los pacientes escolares se puede llegar a presentar en un 35%. En algunos casos, 20% de los pacientes llega a presentar adenopatías voluminosas. En este caso de la imagen, pues una adenopatía muy evidente, bastante grande, que definitivamente pues, nos tiene que llamar la atención. 15 a 20% de los pacientes llega a tener compromiso extraganglionar, como es el pulmón, el hígado, el hueso y la médula ósea, ¿no? Son los estadios 4 o los estadios avanzados. 25% de los pacientes llega a tener los síntomas B, los famosos síntomas B. Y estos síntomas van a ser fiebre, una fiebre que es generalmente terciaria con predominio vespertino. Van a tener sudoración, generalmente igual es de predominio nocturno. Los pacientes llegan a presentar prurito y los pacientes llegan a presentar dolor inducido por el alcohol, tos, además puede haber anorexia, adinamia, astenia. Y los síntomas B entonces pues va a ser la fiebre, va a ser la diaforesis nocturna, va a ser el prurito y los pacientes también pueden llegar a presentar como parte de estos síntomas B la pérdida de peso. Una pérdida de peso que en los últimos 3 meses generalmente incluso puede ser mayor de el 10% o en este transcurso, ¿no? Ahora bien, o puede el paciente incluso debutar con otros síntomas como es el síndrome de vena cava superior, el síndrome de mediastino superior, que son urgencias secundarias a una masa mediastinal. Y bueno, para recordar únicamente el síndrome de vena cava superior, pues el paciente va a tener ingurgitación yugular, va a tener plétora, va a tener edema de las extremidades superiores, tos, disnea. En el caso del síndrome mediastino superior, llega a tener predominantemente tos, dificultad respiratoria, dependiendo de la compresión hacia la vía respiratoria. Los pacientes pueden llegar a tener afección neurológica, enfermedad ósea, involucro a la médula ósea, es decir, que la infiltren a la piel y a nivel renal. Las manifestaciones hematológicas, los pacientes pueden llegar a presentar púrpura trombocitopénica, neutropenia, eosinofilia y otras como es el síndrome de paraneoplásicos como son la hipercalcemia o bien algunas alteraciones neurológicas como es la secreción inapropiada de hormona antidiurética. El diagnóstico es importante, el cuadro clínico, ¿no? Generalmente el paciente de linfoma de Hodgkin se presenta con adenopatía o adenomegalia y síntomas B. En algún momento puede ser que sea como el cuadro clínico, a veces más sugestivo de. La exploración física, pues aquí lo importante sería determinar las características de esa adenomegalia para poder saber si eso se trata de algo probablemente infeccioso o probablemente maligno. Dentro del laboratorio,
pues a estos pacientes hacemos un perfil en general, no es gol estándar para el diagnóstico, y podemos evaluar pues lo que es la biometría hemática, la función renal, el perfil del lices tumoral, porque son pacientes que pueden llegar a debutar con esto, la radiografía de tórax, tenemos que hacer una tomografía simple y con contraste desde la región cervical hasta la pelvis para evaluar pues las demás cadenas ganglionares. Se puede hacer un gamagrama o un PET-CT con 5-FDG, que ya son estudios que nos van a ayudar a ver actividad metabólica a nivel ganglionar. El diagnóstico básicamente se hace por biopsia, en este caso del ganglio, y hacemos estudios de extensión para evaluar pues hasta dónde pudiera estar la enfermedad, ¿no? Hacemos una espiral de médula ósea, hacemos una punción lumbar, además de evaluar todas las cadenas ganglionares mediante una tomografía para poder llegar a hacer una estadificación. Entonces, el gol estándar del diagnóstico de un linfoma va a ser la biopsia. Existe una clasificación que va a ser por estadios, desde el estadio 1 hasta el estadio 4, que es el estadio más avanzado. Existen factores pronósticos, entre ellos el estadio, entonces por eso de ahí la importancia que cuando lo sospechemos enviemos inmediatamente para evitar que la enfermedad siga progresando. La presencia de los síntomas B, cuando existe enfermedad voluminosa, cuando hay extensión extraganglionar, el sexo masculino, alteraciones en la biometría hemática y definitivamente la respuesta posterior al tratamiento. Para dar un tratamiento lo que hacemos nosotros es estratificar de acuerdo al riesgo y las modalidades de tratamiento van a ser la radioterapia, la quimioterapia combinada o la terapia combinada en sangre, ¿no? Quimioterapia más radio combinada. Por otro lado tenemos el linfoma no Hodgkin, que es un grupo heterogéneo de neoplasias malignas difusas, no nodulares, de alto grado de origen linforeticular. Tenemos de linaje T o B inmaduro, que no sea linfoma de Hodgkin. Y existe una colección diversa de enfermedades originadas en células y órganos del sistema inmune que incluyen todos los linfomas que no sean clasificables, ¿no? En este panorama los linfomas no Hodgkin, sobre todo en el adulto, son bastante amplios. En cuanto a la epidemiología, ocupa el tercer lugar, el tercer grupo de neoplasias malignas en la infancia, 15% de enfermedades malignas en pediatría. El linfoma no Hodgkin, el más común es más común, que el linfoma de Hodgkin, sobre todo en los menores de 10 años, tiene un predominio hacia el sexo masculino con una incidencia que varía del tipo histológico, son de intermedio y alto grado y 5% pueden llegar a ser indolentes. Tenemos dentro de las clasificaciones en el aspecto infantil, porque como les comenté, en adulto tiene una amplia clasificación o tipos de linfomas no Hodgkin. Aquí en el niño principalmente los clasificamos en linfomas tipo Burkitt, no Hodgkin tipo Burkitt, linfomas no Hodgkin tipo linfoblástico, linfoma difuso de células B, y entonces el linfoma de Burkitt pues es un linfoma que se va a caracterizar por presencia de masa abdominal o masa submaxilar, y estos pacientes clínicamente, característicamente, tienen una evolución corta, es una de las células que se replica de manera al doble en 24 horas, por lo tanto la evolución de ellos sí puede ser una evolución corta y muchos pacientes llegan a debutar con síndrome del lisis tumoral de manera muy importante. El linfoma linfoblástico se presenta en todos los grupos etarios, es el linfoma que se va a caracterizar principalmente por los cinco síndromes clínicos que mencionamos en leucemia linfoblástica. El linfoma difuso de células B generalmente se presenta en adolescentes de 15 a 19 años y fíjense que en África ecuatorial hay hasta un 50% llegan pues a tener esta incidencia con los linfomas. La etiología en relación a los linfomas en general, los linfomas no Hodgkin es desconocida, es multifactorial, como hemos hablado con respecto a la etiología en general del cáncer, y puedes tener el paciente exposición a pesticidas, drogas, radiación, inmunodeficiencias primarias. Esto es bien importante, ¿no? Las inmunodeficiencias en
en el papel o rol como factor de riesgo para el linfoma. Y el papel de la infección por Epstein-Barr, que también es muy importante. El paciente que llega a tener Epstein-Barr de una manera clínica muy importante, estos pacientes tienen un factor de riesgo para poder desarrollar linfomas que generalmente pueden ser linfomas Hodgkin. En cuanto a la patología, es derivado de las células linfoides maduras e inmaduras, de células B o T. Los subtipos en pediatría se limitan a 4 grupos: linfoma linfoblástico, de tipo Burkitt, difuso de células grandes y el anaplásico. El linfoma linfoblástico, como les comenté, es similar a la leucemia linfoblástica y clínicamente nos da los 5 síndromes. 50-70% hay adenopatía cervical mediastinal. Puede haber tos, disnea, síndrome de vena cava superior, síndrome de mediastino superior, derrame pericárdico. Podemos encontrar enfermedad subdiafragmática como es la hepatosplenomegalia, la infiltración renal, retroperitoneal. Menos del 2% ya tener afección testicular. El linfoma de Burkitt tenemos 2 presentaciones: el esporádico, que puede presentarse en pacientes de 5 a 10 años y generalmente lo que va a tener es un tumor abdominal. A veces la presentación clínica más común es abdomen agudo o bien una intussuscepción iliocecal. Y entonces esto es bien importante porque a veces, como les comenté, son células neoplásicas que se replican o duplican en 24 horas y por lo tanto es una evolución corta, y el debut puede ser con abdomen agudo. En segundo lugar, lo podemos encontrar en cabeza, cuello, principalmente en senos paranasales o nasofaringio, y 20% infiltra la médula ósea. El linfoma de Burkitt endémico lo podemos encontrar en pacientes menores de 5 años. Generalmente hay tumor mandibular u orbitario. Cuando afecta la región abdominal va a ser el mesenterio, el ilio y el ciego. Una tercera parte de los pacientes llegan a presentar afección al sistema nervioso central. El linfoma de células B difuso, las manifestaciones clínicas son heterogéneas, puede haber enfermedad ganglionar y la infiltración hacia la médula ósea y sitios son infrecuentes y generalmente puede ser la enfermedad extranodal, es decir, fuera de región ganglionar, puede ser común en pacientes inmunocomprometidos. El linfoma anaplásico de células grandes, es un linfoma no Hodgkin, que hasta en un 15 a 20% va a tener nódulos linfáticos, puede tener sitios extranodales como es piel, como los tejidos blandos y el hueso, y puede tener una presentación cutánea. Es raro, generalmente se va a caracterizar por pápulas necróticas menores de 2 centímetros, a lo que conocemos como papulomatosis linfoide, y puede ser sistémico como la enfermedad diseminada, mediastinal y sitios extranodales como la piel, los tejidos blandos y el hueso. El diagnóstico, pues nuevamente aterrizamos nuestro diagnóstico de sospecha en base a la historia clínica, la exploración física. Dentro de los laboratorios nosotros enviamos estudios como la biometría hemática, la química sanguínea, el perfil de lisis, incluyendo DHL, podemos enviar fosfatasa alcalina, examen general de orina, pruebas de función hepática, la tomografía que nos va a servir para estadificar al paciente, que es desde lo que es la región cervical hasta la parte pélvica, y debe de ser siempre simple y contrastada. Un gamagrama es de utilidad para la estadificación. El diagnóstico gold estándar del linfoma es a través de biopsia ganglionar o del tejido extranodal comprometido. Ya para parte de la estadificación se hace aspirado de médula ósea, biopsia de médula ósea y punción lumbar. Esto es para saber la extensión de la enfermedad. Existe también una clasificación de cada uno de los linfomas que nos ayudan a evaluar los estadios. Las modalidades de tratamiento van a ser de acuerdo al tipo de linfoma no Hodgkin. Las estrategias son quimioterapia multiagente o multiagente combinada y radioterapia. Las drogas iniciales hacia los 70 teníamos este esquema, pero pues actualmente existen varios esquemas, ¿no? Y finalmente vamos a ver lo que son los tumores del sistema nervioso central.
Los tumores son tumores del sistema nervioso central, van a ser tumores que van a derivar de lo que es el ectodermo neural y de las capas embrionarias, comprenden toda neoplasia dentro de la cavidad craneana y paredes internas de esta. Es el segundo lugar, después de las leucemias. En series internacionales encontramos que puede ser el tercer lugar. Corresponde al 20% de las neoplasias pediátricas, tiene una incidencia de 2 a 5 casos por 100.000 habitantes menores de 15 años. La relación hombre-mujer es de 1.2 a 1, o sea, ligeramente mayor en predominio masculino. La raza blanca con respecto a la negra, igual un ligero predominio en raza blanca, y tiene 2 picos de incidencia, la primera década de la vida y la séptima década de la vida. En lactantes, generalmente lo que vamos a encontrar son tumores del cerebelo y del tronco encefálico, en escolares tumores supratentoriales. En el Hospital Infantil Federico Gómez, en un estudio encontraron pues un predominio de tumores infratentoriales, ¿no? De estos tumores la distribución fue astrocitomas en un 32%, meduloblastomas en un 19%, craneofaringiomas en un 11% y ependimomas en un 10%, germinomas en un 4% y los demás tumores de 1 a 3%. Entonces aquí pues tenemos que los astrocitomas supratentoriales ocupan el primer lugar en cuanto a los tumores cerebrales. El tumor más frecuente de la fosa posterior pues es el meduloblastoma. Y dentro de la etiología o los factores de riesgo pues vamos a encontrar síndromes hereditarios asociados como son el síndrome de Turcot, ataxia telangiectasia, esclerosis tuberosa, lifraumeni, neurofibromatosis. Y aquí es bien importante que nosotros podamos entender que existen pacientes foco rojo que de repente llegan con cefalea progresiva, que los despierta, que mejora con el vómito. Bueno, esos pacientes que son foco rojo y que tienen este síntoma, que es el síntoma cardinal de los tumores cerebrales, debemos de hacer una evaluación inmediata para determinar la causa de esa cefalea. La radiación ionizante, como hemos venido mencionado, como un factor de riesgo importante para cáncer, y otros como son las inmunodeficiencias, algunos fármacos, infecciones virales, exposición a pesticidas. Dentro de la fisiopatogenia, bueno, el tumor que va a generar desplazamiento de las estructuras dentro de la caja craneana y conos de herniación. Y entonces esto pues, generalmente puede llegar a ocasionar lo que es un edema cerebral tumoral de tipo vasogénico, producido por una permeabilidad normal de los vasos, así como destrucción tisular. Las dos anteriores situaciones condicionan daño tisular que puede ser en diferentes magnitudes. Y obviamente si tenemos un tumor grande que va creciendo, pues va teniendo mayor edema, mayor compresión o alteración en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y va a depender de qué va a depender la sintomatología, bueno, del lugar donde esté, del tamaño, ¿no? Del tamaño que tenga este tumor y de la enfermedad metastásica, ¿no? Generalmente los tumores del sistema nervioso central pues se van hacia la médula espinal, que es el lugar pues preferido, vamos. Entonces los pacientes pueden llegar a debutar con datos de urgencia neurológica como es la hipertensión endocraniana. Sin embargo, esto es una de las urgencias más comunes en los tumores cerebrales, pero previo a esto hay una historia más amplia, ¿no? En cuanto a la evolución clínica. Antes de llegar a la complicación, pues lo más común es que los niños lleguen a cursar con cefalea. Hasta en un 57 a 77% de los casos, el síntoma principal de los tumores cerebrales es la cefalea. Y la cefalea generalmente se caracteriza por ser una cefalea progresiva, que llega incluso a despertar al paciente en las noches y que es básicamente intensa y que habitualmente va acompañada de otros síntomas neurológicos.
Puede presentarse vómito hasta en un 39-60% de los pacientes que tienen tumores principalmente supratentoriales y en un 73-78% en los pacientes que tienen tumores infratentoriales. Puede haber edema de papila, hasta en un 37% en los tumores supratentoriales y 68-90% en los infratentoriales. Puede haber otras alteraciones, esto va a depender de la localización. Entonces, en cuanto a la sintomatología de los tumores del sistema nervioso central puede ser muy variada, ¿no? Porque va a depender del lugar donde esté, sin olvidar que el síntoma cardinal sigue siendo la cefalea más alteraciones neurológicas. Las alteraciones neurológicas pues dependerán del lugar donde esté, ¿no? Puede haber afección a nivel de los nervios ópticos, al nivel de los nervios oculares o oculomotrices, ¿no? Hasta en un 8 o 65% de los casos puede haber diplopia, puede haber incremento del perímetro cefálico, esto sobre todo en pacientes lactantes, y en los tumores infratentoriales puede llegarse a dar esta presentación. Alteraciones de conciencia que indican pues gravedad hasta en un 14%, y lo desafortunado es que a veces el paciente realmente tiene una historia previa de cefalea, llega con alteración como parte ya de una complicación. Puede haber alteraciones olfatorias, auditivas, visuales, síndromes neuroendocrinos relacionados a tumores, sobre todo celares o paracelares, como es la pubertad precoz, el síndrome de perdedor de sal, la diabetes insípida, el hipotiroidismo, el hipogonadismo y la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y a veces pueden llegar a debutar estos tumores que están en línea media o con estos síndromes neuroendocrinos. Y entonces aquí en este cuadro pues vemos la localización del tumor y el signo neurológico que llega a presentar, ¿no? Por ejemplo, los de tallo, puede haber disfunción nerviosa, los de cerebelo, hay ataxia, dismetría, nistagmus. A nivel del lóbulo occipital puede haber hemianopsia contralateral y esto generalmente es un síntoma adyacente con la cefalea, ¿no? Puede haber alteraciones sensitivas, motoras, ataxia, nistagmus, afasias, apraxias, crisis convulsivas, alteraciones de la conducta, parálisis oculomotrices, puede haber neuralgia del trigémino, síndrome de Parinao, síndrome cerebeloso. Y recordemos que dentro del abordaje de la cefalea, porque la cefalea es otro motivo de consulta muy común en la infancia, tenemos que recordar, y en general, ¿no? Es un motivo muy común de consulta en general en todos los pacientes, recordar que el 3% puede deberse a causas malignas. En el contexto de la cefalea, pues sabemos que hay cefaleas primarias y secundarias, y entonces la recomendación sería que si existe una cefalea con cualquier alteración neurológica, tenemos o estamos obligados a hacer un abordaje diagnóstico. En este caso, pues es muy importante evaluar las características de la cefalea, ¿no? Y si definitivamente tengo una cefalea que está siendo progresiva, que está siendo incapacitante para el paciente, que trae un síntoma neurológico, es un paciente que debe de requerir un abordaje paraclínico para determinar la causa. Esa sería la recomendación. Las cefaleas en general sabemos que pueden ser agudas, recurrentes o crónicas, ¿no? Y pueden ser secundarias a infecciones, a un cuadro de infección neurológica, a migraña, ¿no? A cefaleas por medicamentos y sobre todo recordar pues que una cefalea que es progresiva en tiempo, en intensidad, pues va siendo una cefalea crónica que debemos de tomar en cuenta, que hasta en un 3% puede ser por un tumor. Entonces, la cefalea se va a caracterizar por ser recurrente, progresiva, matinal, acompañada de vómito persistente, va a despertar al niño en la noche o en la madrugada, va a haber alteraciones neurológicas adyacentes, cambios en la conducta, y es difícil que encontremos una cefalea como único síntoma de un tumor cerebral. Generalmente viene
con sintomatología neurológica agregada. Entonces aquí es bien importante hacer un interrogatorio dirigido de las características, la semiología de esa cefalea, pero no solo eso, de buscar intencionadamente alguna alteración neurológica, sobre todo cuando tenemos una cefalea que está tendiendo a la cronicidad, a la recurrencia, a la progresión, ¿no? Y en la exploración física, pues tenemos que hacer una exploración física completa y una exploración neurológica de pares craneales, con la finalidad de buscar alteraciones que nos den la pauta para iniciar un protocolo diagnóstico de manera oportuna y no hacer retraso, que es lo que nosotros vemos habitualmente, que el niño empieza con cefalea, se le da tratamiento incluso en casa, no mejora, va con un médico, no mejora, va con el otro médico, no mejora, y bueno, hasta que el niño básicamente tiene alteraciones de la conciencia, convulsiona, hace hipertensión endocraniana, entonces ya pensamos que ese niño tiene que tener un abordaje y no es así. Dentro de la cefalea, bueno, toda la recomendación, como les digo, la cefalea que va acompañada de una alteración neurológica, tiene que pasar un abordaje de protocolo diagnóstico. Y este abordaje generalmente es por imagen y hay algunas otras situaciones que se deben de considerar en el amplio abordaje diagnóstico de la cefalea, ¿no? Pero si nosotros tenemos esta cefalea que tiene estas características, lo recomendable es hacer un estudio de imagen y bueno, el estudio más recomendable es una resonancia magnética simple y contrastada. Sin embargo, pues sabemos perfectamente que puede ser una limitante porque no siempre se tiene la infraestructura necesaria para hacer este estudio. Entonces, pudiéramos tener la opción de la tomografía. Sin embargo, si nosotros tenemos una tomografía positiva a una lesión, pues el siguiente estudio es la resonancia magnética. Para evaluar sistema nervioso central, la resonancia magnética es el estudio de elección. Y bueno, nosotros, si en algún momento tenemos la oportunidad de hacer el estudio, ¿no? Si nosotros tenemos una resonancia magnética positiva, pues el paciente debe realizarse la biopsia. Si es una paciente que todavía tenemos una tomografía en negativo y una resonancia magnética positiva, pues es un paciente que debe enviarse a estudio histopatológico. Si el paciente no tiene una imagen positiva, pues solamente damos seguimiento. El abordaje diagnóstico pues inicia desde lo que es la historia clínica, haciendo pues una adecuada semiología, un adecuado interrogatorio dirigido en búsqueda de síntomas neurológicos adyacentes, una exploración física completa y incluyendo en este caso la exploración neurológica básica. El estudio de elección, como les comenté, pues es la imagen, en este caso es la resonancia magnética de cráneo neuroeje, que debe ser simple y contrastada. Tomografía a veces se utiliza para, en caso de que no se cuente con esta herramienta diagnóstica, pero sobre todo para determinar urgencias neurológicas secundarias a tumores cerebrales. Nosotros hacemos otros estudios para valorar la extensión de la enfermedad, como es el estudio del líquido cefalorraquídeo, la biopsia de médula ósea, y hacemos una evaluación, un perfil bioquímico para hacer una evaluación basal de nuestro paciente. En algunas situaciones que estemos pensando, pues tumores germinales, tumores que nos estén dando síndromes neuroendocrinos, pues tenemos que hacer el abordaje para hacer el diagnóstico de este síndrome y dar el tratamiento correspondiente por parte de endocrinología pediátrica. El tratamiento de un tumor cerebral se basa en cirugía, en quimioterapia y radioterapia. Son las modalidades de tratamiento que pueden ser utilizadas y va a depender obviamente del tipo de tumor, va a depender de algunas características moleculares del tumor para poder elegir el tipo de tratamiento. Pero generalmente pues estos son las bases del tratamiento, lo quirúrgico, la quimioterapia, la radioterapia. Tenemos retos en el panorama del diagnóstico del cáncer infantil, claro, por supuesto, porque hay una diversidad de sintomatología, porque los síntomas y signos habitualmente pueden llegar a ser inespecíficos, pero mi recomendación es que hagamos siempre una evaluación a corto plazo de aquellos signos o síntomas que tienen este patrón, ¿no? Que están siendo progresivos, están siendo recurrentes
Y bueno, cuando a veces son síntomas cardinales de alguna alteración muy específica, a veces de algún tumor, pues de manera inmediata hacer la referencia. Muchas veces lo que recomendamos, sobre todo en los sistemas de salud pública, pues es no retrasar este envío solicitando a veces estudios. Sin embargo, pues a veces por el sistema de referencia que tenemos, pues se pide, ¿no? Que cuando se envía un paciente a segundo nivel o a tercer nivel, pues lleve todo un abordaje diagnóstico. Entonces, si estamos en esa encrucijada, lo que debemos de hacer es tratar de dar un seguimiento a corto plazo, en caso de enviar estudios, que estos los podamos tener o obtener de manera rápida, sin que haya retraso para poderse enviar a una valoración por segundo nivel o tercer nivel de atención. Nosotros lo que vemos en la actualidad es que quizá la oportunidad sería que el paciente, ante la mínima sospecha de cáncer, pueda enviarse directamente al departamento o a las áreas de oncología pediátrica para que se evalúe la necesidad inmediata de un protocolo de abordaje para llegar a un diagnóstico. Y como recomendación, nuevamente mencionar que todo síntoma o signo en cualquier patología que tiende a la cronicidad, a la recurrencia, a la progresión, nos debe de llamar la atención para iniciar un abordaje diagnóstico, para hacer un envío oportuno, ¿no? de ese paciente, porque pues no necesariamente puede ser un cáncer, pues, generalmente las enfermedades crónicas o las enfermedades pues ya de un diagnóstico que requiere una evaluación más detallada, pues van a tener este patrón en cuanto a la evolución clínica. Y bueno, con esta plática, que es la parte final de este módulo de pediatría, quiero agradecer a la universidad esta oportunidad que me da de participar en la enseñanza de los médicos de nuestro país y pues también dejar mis datos. Yo soy la doctora Janet James Gastrías, yo soy oncólogo pediatra y estoy para servirles. Si algún momento dado tienen pues alguna necesidad de orientación con respecto a este tema de cáncer infantil, claro, por supuesto, estoy a sus órdenes, aquí está mi correo y mi teléfono. Y con esto agradezco su atención y concluimos este módulo.